Salomón, el sabio que se convirtió en infiel. El sabio que se transformó en infiel, con el texto este de Primera Reyes 11, 1 a 9. Y hoy concluimos nuestros estudios sobre este personaje tan peculiar que fue Salomón. El rey más poderoso y más famoso de su época, el hombre más rico de su época, la persona más sabia de todo el mundo. Si leemos la parte final del capítulo 10 de Primera Reyes, específicamente versículos 14 al 29, nos encontramos con una descripción extraordinaria acerca del esplendor de Salomón. Solo como ejemplo, el versículo 14 dice que la cantidad de oro que Salomón recibía anualmente llegaba a 22.000 kilos y que su trono, versículos 18 a 20, un gran trono de marfil recubierto de oro puro, tenía 6 peldaños, un respaldo redondo, brazos a cada lado del asiento, 2 leones de pie junto a los brazos y 12 leones de pie junto a los 6 peldaños, uno en cada extremo. O sea, la cantidad de plata, de marfil, incluso de animales que les llegaban desde muchas partes del mundo, incluso desde Tarsis, que estaba ubicada donde hoy es el sur de España, ¿no? Parte de Andalucía, ¿no? Cada 3 años les llegaban barcos y barcos cargados de oro, plata, marfil, animales y de todas las cosas, ¿no? Hay mucho más, pero el resumen lo tenemos en el versículo 23, donde dice que tanto en riqueza como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Y sin duda siguió siendo rico, poderoso, influyente y sabio todos los días de su vida. No ha perdido ninguna pizca de nada de eso hasta sus últimos días. Incluso se puede suponer que su poderío y su riqueza fueron en aumento con el paso de los años. No hay nada que nos indique lo contrario. Él siguió siendo este hombre rico, poderoso y sabio por toda su vida. Sin embargo, llegamos al capítulo 11, capítulo que lo hemos leído ahora, ¿no? Entramos al capítulo 11 y la primera palabra con la que nos encontramos es ahora bien, pero, sin embargo, no obstante, si bien que, por otra parte, empero. Una expresión que claramente nos introduce a otro lado de la historia de la vida de Salomón. Sus amoríos con cientos de mujeres, algo que para los parámetros de personas que no siguen el camino de Cristo no parece ofrecer ningún problema. Si no se sigue el camino de Cristo, no parece que haya ningún problema con nada de eso. Pero en el caso de los que seguimos los caminos del Señor, sí que supone una infidelidad que toma más de una capa de la vida de una persona. Para Salomón, el hecho de permanecer o de mantener estos amoríos con tantas mujeres, todas ellas extranjeras, era algo estratégico políticamente hablando, ¿no? Versículo 3 dice que además de 300 concubinas, tuvo, y ojo para la expresión, tuvo 700 esposas que eran princesas. Lo que nos muestra que todos esos matrimonios de Salomón tenían un propósito claramente político. En lugar de guerrear con reyes de pueblos vecinos, sabiamente, quizás no sé si podemos decir esta palabra, hola, o si la ponemos entre comillas, ¿no? Pero en lugar de guerrear con sus vecinos, sabiamente se casaba con una de las hijas de este rey. Por eso eran todas princesas. Y ya eran así familia. Y sus suegros, sus 700 suegros, no iban a enviar un ejército contra él. Y por supuesto, todo eso no anulaba la figura de la esposa reina
que las demás no eran esposas, pero no eran reinas, ¿no? La esposa reina que estaba por encima de todas las demás, que era la hija del faraón de Egipto. Casarse con la hija del faraón. En esa época de historia no era algo que cualquier mortal podría tener como objetivo en su vida, ¿no? Tendría que ser un super rey de otro lugar, ¿no? Y el super rey era este Salomón, casado con la hija del mismísimo faraón de Egipto. Pero el texto nos va destapando algunos problemas más profundos con todos estos amoríos y matrimonios de Salomón, que es que además del sentido de infidelidad conyugal, dice el versículo 2 que tales mujeres procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no os unáis a ellas ni ellas a vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué esa prohibición? Porque ciertamente desviarán vuestro corazón para que sigáis a otros dioses. Y eso fue exactamente lo que pasó, conforme al versículo 4, donde dice, en efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios. Esa expresión del versículo 4, de que no siempre fue fiel al Señor, esa expresión debe llamarnos la atención de forma muy especial. Ciertamente ha sido Salomón educado en la fe de su padre David. Conocía al Señor y obedecía sus mandamientos. Le tocó construir el templo y lo hizo con todo primor y cuidado. La entrega del templo y su oración de consagración lo dicen todo. Tenía un corazón creyente, un deseo sincero de servir al Señor, pero con el paso del tiempo parece que se fue acostumbrando a la vida cristiana y otros intereses fueron surgiendo, ¿no? Otras necesidades fueron surgiendo. En su caso, intereses políticos, económicos, internacionales, que lo llevaron a hacer algunas confesiones, como por ejemplo sus muchos matrimonios y muchos amoríos para mantener y extender su influencia, su poder, su riqueza y su presencia en el escenario político internacional de su época. En su corazón podría decirse a sí mismo que, vale, no es el ideal, pero es lo que hay. Es necesario hacerlo para lograr algunas metas personales o económicas o profesionales. Vale, no es lo ideal, pero es lo que hay. Así es como nos autojustificamos casi siempre, al igual que Salomón. Y en lugar de seguir al Dios de la Biblia con firmeza y determinación, como hizo su padre, el rey David, pues Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloch. El texto nos dice por 3 veces acerca de estos dioses, sobre todo Moloch, que era el detestable dios de los amonitas, ¿no? Versículo 5, versículo 7, usa esa expresión, detestable dios, ¿no? Y el versículo 7 dice, despreciable dios de los amonitas, ¿no? Detestable, despreciable. Y sobre todo Moloch, porque Moloch lo representaba, no sé si lo sabéis, pero Moloch, a ese dios pagano, lo representaban con una estatua de bronce que tenía cuerpo humano y cabeza de toro, ¿vale? Era enorme, era una estatua enorme, muy alta y hueca por dentro. Era de bronce, pero era hueca. Y dentro le quemaban madera. Y se quedaba ahí quemando, ¿no? Y tenía las manos así, extendidas y abiertas. Y sobre las manos de esta estatua asaban a bebés y a niños pequeños vivos, en homenaje, en adoración a Moloch, a ese Dios. Por eso el texto dice que ese Dios
que esa religión era detestable, despreciable, porque para agradar a ese Dios había que sacrificar a niños y niñas vivos, ¿no? Y a ver, ¿cómo podemos imaginarnos a un hombre sabio siguiendo a un Dios como ese, ¿no? Pero él tenía que mantener la paz con los reinos vecinos y dejarse influenciar por sus mujeres, siguiendo a sus despreciables dioses. Parece que lamentablemente fue una de sus sabias decisiones. A veces pensamos que la sabiduría de Salomón era algo mágico, ¿no? Que, claro, porque le ha sido dado por Dios, pero a veces la impresión que tenemos en nuestro imaginario común es que era como algo mágico. Él estaba ahí, de repente era tomado por no sé, por una sabiduría, por un espíritu o por el espíritu, y hablaba sin saber muy bien el sentido de sus palabras, como si otro ser, otra entidad hablara por medio de él. Pero sí, él pidió sabiduría a Dios, la recibió y fue una persona sabia por toda su vida. Pero no nos engañemos pensando que se trataba de algo mágico que llevaba Salomón dentro de sí mismo y que se le retorcían los ojos y le temblaban las manos y se le cambiaba la voz cuando se ponía a hablar sabiamente, porque nada de eso pasaba, ¿no? Como si estuviera tomando en posesión de algún ente sobrenatural o por el Espíritu Divino, pues nada de eso pasaba, ¿no? Toda su sabiduría se manifestaba de forma santa o pecadora. Es como los dones espirituales que Dios nos da, ¿no? Podemos usarlos de forma santa o pecadora, para el bien o para el mal, o para mis propios intereses, o simplemente no los usamos porque, no sé, por cualquier razón que tengamos, ¿no? Pues la sabiduría de Salomón era así. Él no era sabio positivamente hablando cada segundo de su existencia, ¿no? Él tomó decisiones muy inteligentes, como esa de casarse con 300 princesas, 700 princesas, para que los reyes vecinos no le pusieran pegas ni intentaran hacer la guerra con él, porque ahora eran familia, ¿no? Como por ejemplo dividir Israel, que ya estaba dividido en 12 tribus, pero sin respetar las fronteras naturales y familiares de las tribus. Él redistribuyó la población en 12 distritos. Y además de imponer trabajo esclavo a los que capturaban, a los de fuera, a los extranjeros, a su propio pueblo les pedía, ¿no?, cariñosamente que dejaran sus casas por 3 meses al año para servir y trabajar gratis para él en sus obras, en sus construcciones de palacios, de nuevas ciudades y de eso y de otro. O sea, cada ciudadano israelí tenía que en esa época trabajar gratis, más o menos como nosotros, que tenemos que pagar 3 meses de nuestros sueldos, son impuestos que pagamos a los gobiernos, ¿no? Pues más o menos igual. Es una decisión sabia, sí, extremadamente inteligente, pero que imponía sobre las personas un yugo, una especie de esclavitud, que de eso no había nada de santo, ¿no? Sí, pero él acumuló más riquezas, sí, a costa de trabajo semi-esclavo de muchísima gente, de su propio pueblo. A veces pensamos que la sabiduría de Salomón era algo mágico, porque vino de Dios, pero en ese sentido era común, era un don como los distintos dones que tenemos nosotros, ¿no? Por eso, él no siempre fue fiel al Señor. Consecuentemente, el texto nos dice que el Señor se enojó. No podíamos esperar otra cosa que una respuesta divina a la altura del pecado de Salomón. La respuesta de Dios a la infidelidad de Salomón fue tajante, dice el texto. El Señor le dijo: ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro, segurísimo,
de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración, no a ti, Salomón, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y a ese también, por consideración a su abuelo, a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. Y tras la muerte de Salomón, por la dureza del corazón de su hijo Roboam, que siguió los consejos de quienes no debían, el reino se parte en dos para todo el resto de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. La mano de Dios pesó sobre su vida, sobre su hijo heredero del trono y sobre todo el pueblo por no haber seguido los caminos de Cristo, por haber usado su gran sabiduría para cosas que no eran legítimas. Pero el Señor no es amor y perdón, nos preguntamos. Y no le importan las cosas que hacemos, no es así que pensamos, ¿no? Aunque nos siga mucho su palabra, pero si es para nuestra felicidad, el Señor nos perdona. Ese Dios iracundo y vengativo no es una imagen desactualizada o distorcida del Antiguo Testamento, mientras que nosotros vivimos bajo una gracia que desprecia la justicia y que desprecia la ira de Dios en el Nuevo Testamento. ¿No es así? Pues absolutamente no es así. Dios no soporta el pecado y da igual si estamos en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, ¿no? Y por pecado me refiero específicamente a una posición humana contraria a Dios y que se va manifestando día tras día por la manera como nos comportamos, por la manera como decidimos y llevamos nuestra vida. Pecado es posicionarnos tanto de una forma contraria a los caminos de Dios, tal como los encontramos en la palabra, en las Escrituras. Romanos capítulo 1, 18, y ojo, porque eso es Nuevo Testamento, ¿no? Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Cristo nos perdona por su gracia, sí, absolutamente sí. Dios nos ve siempre como justificados por medio de Cristo, incluso cuando pecamos, sí. Siempre que nos apartamos de Dios al pecar, podemos confesarnos y somos perdonados y restaurados, pues sí. Sin embargo, la realidad de la gracia infinitamente perdonadora y definitivamente justificadora de Cristo no nos autoriza de ninguna manera a llevar una vida entregada al pecado. Ni es una invitación a apartarnos ni de su pueblo de fe. Todo lo contrario. Es una llamada a la santidad, es una llamada a la consagración, al servicio humilde, puesto que hemos sido alcanzados por tan gran misericordia. Por eso mismo nos exhorta el apóstol Pablo, no sé si os acordáis, 1 Corintios capítulo 10, versículos 11 a 13, dice, si alguien piensa, mira cómo es sutil la expresión de Pablo, si alguien piensa que está firme, el texto completo nos dice, todo esto le sucedió para servir de ejemplo, se refiere a ejemplos del Antiguo Testamento. Y todo esto quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Vosotros no habéis sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, dice Pablo. Pero Dios es fiel y no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis aguantar. Y concluye Pablo, más bien, cuando llegue la tentación, Él os dará también una salida a fin de que podáis resistir. Somos cristianos,
alcanzados y salvados definitivamente por la obra y por la gracia de Cristo. Nuestro destino eterno al lado del Señor ya está sellado, ya está garantizado por toda la obra realizada por Cristo. Eso es un hecho. Eso no va a cambiar. Eso es un hecho. La salvación es un hecho. Pero otro hecho es que todavía no estamos en el cielo. Todavía no llegamos ahí. Aún vivimos aguardando que esta obra, una obra que ya es definitiva en nuestra vida, llegue a ser plena y completa en el futuro. En otras palabras, somos salvos pecadores o pecadores salvados. Aún pecamos miserablemente. Y las palabras del apóstol deben sonar como misericordia divina en nuestros oídos, que muchas veces están un poco endurecidos por las muchas voces externas e internas que escuchamos a diario. La voz de Dios que nos llega a este oído endurecido es que si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer, y que Dios es fiel y no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis aguantar. Todos hemos caído muchas veces y hemos visto a tantos otros también caer. Algunos parecemos que no volveremos jamás los caminos del Señor ni de su iglesia. Parece que no volverán jamás. Otros caímos disimuladamente y nadie parece enterarse. Unos han caído por adulterio, por pornografía, otros por temas económicos, muchos otros por soberbia, por vanidad, yo qué sé. Pero todos podemos resistir, por más atractiva que nos sea la idea y por más lucrativa que nos sea la propuesta. Todos debemos cambiar la manera como pensamos. No seguir pensando que estamos firmes, que no caeremos, que somos más santos, que al otro sí que le puede pasar más, pero a mí jamás me pasará eso, porque tengo más experiencia, que soy más especial por eso o por lo otro, sin pensar que dependemos igualmente de la fidelidad de Cristo para permanecernos de pie. La firmeza la da el Señor, no la tenemos nosotros, no nos es natural. La salida para la tentación es también parte de la fidelidad de Dios, no de nuestras santas estrategias. En la vida de Salomón hemos visto a un hombre que recibió muchísimo de Dios, muchísimo. Desde riquezas y poder hasta sabiduría y fe. Hemos visto a un hombre que consagró su vida al Señor, pero que se descuidó permitiendo poco a poco que la idolatría se instalara en su casa y en su vida, haciendo pequeñas pero constantes concesiones, inicialmente a pequeñas cositas, hasta que las grandes pudieron pasar por la brecha que era. Vimos al sabio que se convirtió en infiel, así que vigilar y orar, que fue la exhortación de Cristo a su pueblo, es también la exhortación de Cristo a nuestras vidas. Una vida santa exige de todos y cada uno de nosotros una clara y franca actitud de cuidado, de vigilancia, de no pensar que jamás queremos. Una vida santa se vive cada día, cada hora, cada nueva situación. Así que vivamos santamente ante el Señor.